Hola, ¿qué tal, mis queridísimos amantes del mundo deportivo y sobre todo aquellas personas que buscan siempre alcanzar el rendimiento en día a día en cada una de sus actividades? Hoy les traigo cómo generamos el acuerdo. Bueno, para ello he formulado 7 instrumentos que yo generalmente utilizo en cada una de mis competencias en el día a día. Bueno, primera sería generar el acuerdo. ¿Qué es generar el acuerdo? Bueno, a veces nos pasa que cuando queremos plantear una meta o un objetivo o tenemos un proyecto, lo hacemos a veces viendo un video, a veces nos mandan a una imagen, vemos alguna publicación en Instagram o Facebook y nos llama la atención y tomamos la decisión de correr un maratón o tomamos la decisión de subir una montaña. O decidimos que mañana vamos a poder escalar, no sé, algún cerro o cruzar algún río. Y a veces esas decisiones no están bien conscientes porque no sabemos si realmente podemos nosotros llegar a alcanzarla. Y en ocasiones llegamos a la frustración. Lo he visto en muchas ocasiones con muchos amigos e inclusive a mí me ha pasado que a veces cuando he tomado alguna decisión de alguna competencia no genero el entorno. ¿Qué significa generar el entorno? Generalmente trata de buscar que sea un ambiente cómodo, busca que sea en un lugar donde estés libre en ocasiones de redes sociales, que alguien te esté influyendo mejor con alguien que tú quieras imitar. Eso es generar el acuerdo. El segundo instrumento que nosotros tenemos es generar la empatía. ¿Y cómo generamos la empatía? Generar la empatía no quiere decir que lo hagamos con los demás, sino con nosotros mismos. Es decir, que seamos sinceros. Si realmente queremos hacer esa meta o ese objetivo y si lo queremos alcanzar. Es muy importante que nosotros tomemos conciencia que al hacer un deporte que influye mucho de la condición física, pues la alimentación, nuestro tiempo, inclusive la familia, esto va a demandar que nosotros estemos enfocados a esa actividad. Inclusive, debemos de tratar de comunicarle a la gente que está a nuestro lado de cuál es el objetivo que nosotros queremos llegar a hacer. El tercer instrumento que utilizo y bueno, que es muy común, se llama una metodología que se llama SMART. ¿Qué significa esa? Que es específico, medible, alcanzable, que sea atractivo y que sea en el tiempo. ¿Cómo lo hago yo? Por ejemplo, si quisiera yo salir a correr en un mes, lo que voy a hacer, por ejemplo, diría yo, voy a correr el día de mañana a las 7 de la mañana en infraccionamiento durante 30 minutos y después regresaré a casa. Si se dan cuenta, lo especificamos dónde va a ser, cómo lo vamos a medir, realmente si es alcanzable, porque en ocasiones decimos vamos a correr 2 horas, 3 horas y a veces nos frustramos, ¿no? Lo volvemos atractivo, ¿no? Porque en ocasiones o podemos salir a algún lugar, lo podemos hacer en la comodidad de nuestra casa, en algún gimnasio y también debe ser durante un periodo del tiempo. Cuando nosotros enmarcamos esta oración, nuestro cerebro lo adopta como una tarea a seguir. Entonces es importante que si de repente nosotros tratemos de enfocar cierto tipo de enunciados para que los podamos llevar a la cabo. Bueno, el cuarto instrumento es por qué es importante. En esta parte es muy relevante porque no hay una razón por la cual sea la más importante para alguien o específica. Es decir, a lo que voy es, si tú quieres correr, si tú quieres nadar, si tú quieres escalar, porque te gusta, porque quieres postear muchas fotografías, porque quieres alcanzar alguna competencia, porque viste que quieres romper una marca personal. La razón por la cual tú la hagas, eso es muy importante para ti. Por ejemplo, porque yo ahora que fui, y si sepan muchos que fui al maratón de Monterrey, para mí era muy importante ir a este maratón porque daba clasificación para el maratón de Boston e inclusive para el maratón de Chicago. Entonces, para mí era muy importante. Para otra persona puede haber sido a lo mejor para postear en las redes sociales, alguien para mejorar su tiempo. Es decir, cualquier cosa que tú creas que es importante, lo debes de definir. Y eso debe quedar muy claro. ¿Por qué? Porque en ocasiones a veces pasa, entonces se les ha pasado cuando vamos corriendo. A mí me ha pasado bastantes veces que luego vamos corriendo. Y de repente vamos bien concentrados con la música, nos ponemos nuestros audífonos
y vamos bien, vamos en nuestro tiempo, wow, faltan 2, 3 kilómetros, y de repente ves pasar a alguien que te rebasa. Y de alguna cierta forma, nosotros como seres humanos, en mi caso, mi parte, la verdad es que tengo que confesarlo, mi parte competitiva me sale y aprieto, ¿no? Y todo el plan de entrenamiento que tenía se ha caído a la borda por no respetarlo y por no saber qué era más importante para mí, ¿me entienden? Entonces, a mí me ha pasado muchas veces y eso sí es algo que yo determino mucho cuando genero un acuerdo. Bueno, el segundo punto o herramienta es por qué y cómo lo vamos a saber que lo estamos haciendo. Es decir, debemos definir una métrica, ¿vale? Cual sea la métrica que tú quieras. Yo, por ejemplo, en mi caso, para saber que estoy haciendo y cumpliendo el acuerdo, generalmente checo con mi nutrióloga una vez al mes. Voy al fisioterapeuta también una vez al mes. Cuando me toca carrera y cuando ya sé que voy a una competencia, la frecuencia se vuelve en ocasiones hasta 2 veces por mes. Y después de que terminé la competencia, trato de ir una vez a la semana, a los 15 días, ¿no? La alimentación. Generalmente yo voy midiendo, esta métrica la tengo porque cada semana, generalmente son los sábados, voy a comprar mi despensa. Entonces ya mi nutrióloga me manda la alimentación que debo de tener y trato de cubrir los requerimientos calóricos, ya sea aparte para que cumpla yo mis funciones y sobre todo que también cumpla mis funciones deportivas. Entonces yo me fijo esas métricas, entonces yo ya sé que ya estoy cumpliendo esa parte de la compra, ¿de acuerdo? El siguiente instrumento es pactar, generar un deadline. ¿Qué quiere decir? Este es un compromiso. Es decir, yo por ejemplo ahorita ahora que ya generé el entorno, ahora que ya fui sincero conmigo, definí un enunciado con metodología SMART, ya sé por qué es importante para mí, ya sé cómo saber que lo voy a hacer. Ahora ya me fijé un deadline. Es en 6 meses, voy a correr el ultramaratón de Coach Garmin de 100 kilómetros. Y entonces yo ya sé que tengo esos 6 meses para poder prepararme, ¿no? Entonces, donde está la parte de la preparación, del entrenamiento fuerte y por último ya la parte de la relajación antes del pre de la competencia. Pero sí debemos de fijarnos, en mi caso, yo utilizo un deadline. Fijarme un cierto tiempo para saber que estoy cumpliendo con la parte del acuerdo. Ejemplo, y por último, que nosotros, bueno, en mi caso yo utilizo es cerrar el acuerdo. ¿Cómo lo cierro el acuerdo? Cuando me siento totalmente satisfecho. Cuando cumplí estas partes de estos 7 instrumentos, como que genero un ligero examen de conciencia y veo y reflexiono en carreras anteriores qué puedo mejorar y entonces cierro el acuerdo. Pues bueno, eso es lo que yo les podía transmitir, lo que ha sido mi experiencia en cómo generar un acuerdo. Y eso es una parte que se utiliza en las sesiones de coaching. Pero bueno, eso sería también utilizable y lo vamos y se los voy a compartir en unos próximos videos de qué es el coaching deportivo. Va, cuídense.